Hola, comunidad de Ecos en la Oscuridad. Es un placer para mí compartir con ustedes estas historias, estas historias basadas en hechos reales. Cuando somos niños, somos muy sensibles a experimentar sucesos paranormales. Todos hemos alguna vez tenido un encuentro paranormal con cualquier cosa, con cualquier ente. Sin en cambio, esta historia es una historia de esas, una historia real. Mi nombre es Oscar y soy de un pueblito mágico del estado de Tlaxcala. Desde niño fui muy sensible a experimentar sucesos paranormales, pero sin en cambio hubo uno que me marcó la vida para siempre. Cuando tenía 22 años, tuve la fortuna de casarme con la que fuera la mamá de mi hija. Corría el año del 2012 y mi hija estaba 2 meses por nacer. Para entonces, mi hermana tenía tan solo un mes de haber nacido. Fue cuando comenzamos a darnos cuenta que todos los días, siempre al anochecer, se veía una pequeña luz roja entre los cerros, que al transcurrir los minutos crecía y tenía un brillo que en ese momento era inexplicable para nosotros. Entre juego y relajo, decidí con la ayuda de un primo comenzar a grabar ese fenómeno. Ese fenómeno que para nosotros no tiene alguna explicación, pero creo que ese fue nuestro gran error, porque ahí comenzamos a presentar sucesos paranormales y todo comenzaba a partir de la medianoche. Siempre pasando la medianoche, me despertaba al ladrar de los perros, seguido de aullidos y maullidos de gatos. Era muy extraño entender que siempre cuando los perros dejaban de ladrar, se comenzaba a escuchar pasos en la azotea. Era como si corrieran sobre el techo. Era muy temeroso, me daba miedo, pero trataba de que me, el miedo no acabara conmigo. Y salía con un tubo en mano, creyendo que tal vez se trataba de un ladrón. Hubiera querido que fuera un ladrón, pero al salir a revisar no había nadie. Solo escuchaba entre sollozos un lamento que apenas se podía distinguir, acompañado con el aullido de los perros. Ese aullido hacía que la piel se me hiciera de gallina y podía sentir como alguien me agarraba de los pelos y me levantaba. Era un terror inimaginable que jamás había sentido y es muy difícil de poder explicar. Las noches eran frías y oscuras y esto ya se tornaba día con día. Para entonces mi hermana tenía tan solo 2 meses de nacida. No dejaba de llorar ella y esto ya se repetía todas las noches hasta que llegó ese día que me cambiaría la vida por completo. Eran las 10 de la noche, un martes, si bien lo recuerdo. Y como de costumbre, pues ahí estaba esa luz brillante entre los árboles del cerro. Pero lo más extraño era que este día estaba más cerca de lo habitual. Era como si una bola de fuego se paseara entre las copas de los árboles. Yo tomé mi cámara y comencé a grabarla, pero podía ver cómo su brillo se tornaba más y más intenso. Vi cómo comenzaba a desplegarse entre el monte hasta perderse por completo. Como siempre, pues, no le di importancia. Ese día me acosté y me quedé profundamente dormido. Creí que sería una noche normal, pues no hubo ladridos de perros, mucho menos aullidos. Era una noche muy silenciosa. Todo estaba bien, hasta que desperté por un pequeño chisquilleo. Me di cuenta que eran las 4 de la mañana.
Recordar esto todavía se quedó me tiene en las manos, a pesar de que han pasado casi 10 años de este suceso. Eran las 4 de la mañana y tuve la sensación de que alguien me observaba. Me sentí extraño, como si algo estuviera por pasar. Y vaya que pasó. Al mirar el techo de mi cuarto, vi como la luz que reflejaba la lámpara de la calle comenzaba a desvanecerse. Se los puedo jurar por mi hija. Vi cómo ese pequeño reflejo poco a poco se iba perdiendo en la oscuridad, hasta perderse por completo, hasta quedar una oscuridad total. Fue cuando esa cosa me tomó de la mano. Me jaló tan fuerte, casi tirándome de la cama. Ella me sostenía de los hombros. Y digo ella porque era una mujer de negro, con pelo largo. Apenas si podía distinguir. Su rostro era negro apenas reflejando una sonrisa que me observaba. Yo no podía moverme, no podía hablar, y ella parecía disfrutar con el miedo que me proporcionaba. A pesar que fueron tan solo unos minutos, yo sentía que el tiempo se había detenido y pensé que este sería mi último aliento, hasta que pude pronunciar unas palabras: Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Solo podía decir eso. Era como si hubiera olvidado el resto de la oración, y solo podía notar que esta cosa solo se reía de mí. Hasta que reaccioné creyendo que todo había sido una sola pesadilla. Pero no era así. Escuché su risa, esa risa que nunca pude olvidar. Comencé a sudar frío, seguido de un ataque de ansiedad. Era como si esta cosa estuviera ahí, en mi puerta, observando cómo el pánico se apoderaba de mí. A lo lejos solo escuchaba cómo mi hermanita lloraba. Fue cuando la mamá de mi hija logró despertar. Ella me preguntaba que qué tenía, que qué me había pasado. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente trataba de procesar lo que había ocurrido tan solo hace unos cuantos minutos. Fue cuando ella escuchó que algo azotó en la calle, como si alguien hubiera brincado del techo al piso. Cuando logré reaccionar, no podía contener mis nervios. Temblaba al explicar lo que había ocurrido. Yo aún no podía escuchar, solo escuchaba su risa, esa risa burlona, que se iba desvaneciendo más y más, hasta perderse por completo entre los aullidos y ladridos de los perros. No fue fácil superar este trauma. Me aterraba la oscuridad. No quería quedarme solo. Sentía como si algo me observaba, como si esa cosa en algún lugar de la oscuridad estuviera ahí, cuidando, observando lo que hacía. A pesar de que todo esto queda en el pasado, me cuesta aún contarlo. Pero contarlo me ayudó mucho. Platicar mi experiencia con esa bruja que por poco me lleva. Estas cosas no ven edades, ni que seas de una religión católica o X, ni tamaño siquiera. Solo te eligen entre sí. Las leyendas son reales. Las brujas son reales. No sobran los Padres Nuestros y las Aves Marías cuando escuches a los perros aullarle a la nada. Gracias. Si te gustó esta historia, suscríbete y compártela con tus amigos. Nosotros somos